En los tranquilos campos de una pequeña aldea rodeada de bosques espesos, se erguía un hospital rural, testigo de generaciones de curaciones y, según algunos, de oscuros secretos. El doctor Javier Ruiz, un joven y ambicioso cirujano, había llegado recientemente para hacerse cargo del hospital tras la repentina jubilación del antiguo médico. Aunque inicialmente emocionado por la oportunidad de servir a una comunidad necesitada, pronto se encontraría enfrentando fuerzas que desafiarían su entendimiento y poner a prueba su valentía. Desde su primera noche en el hospital, el doctor Ruiz fue consciente de una atmósfera opresiva. Los pasillos parecían más largos de lo normal, con sombras que danzaban en los márgenes de su visión periférica. Los pacientes murmuraban sobre antiguos relatos de fantasmas, espectros de pacientes del pasado que deambulaban por los pasillos en busca de redención o venganza. Una leyenda urbana particularmente inquietante circulaba entre los aldeanos. Decían que un cirujano en tiempos remotos, el doctor Fernando Montoya, había llevado a cabo experimentos inhumanos en pacientes desafortunados, tratando de prolongar la vida más allá de los límites naturales. Se rumoreaba que su espíritu atormentado aún deambulaba por los pasillos, buscando continuar sus prácticas impías. Las noches se volvieron más inquietantes para el doctor Ruiz. Escuchaba el crujir de las puertas cerrándose solas, como si fueran manipuladas por manos invisibles. En la quietud de la madrugada, percibía susurros indistinguibles que lo llenaban de un temor inexplicable. En ocasiones, incluso sentía una presencia fría y penetrante, como si alguien lo observara desde las sombras. Con el paso del tiempo, los fenómenos paranormales se intensificaron. El doctor Ruiz, un hombre de ciencia y escepticismo, luchaba por mantener la compostura frente a lo inexplicable. Sin embargo, todo cambiaría cuando descubrió un antiguo archivo polvoriento en el sótano del hospital. Entre los documentos amarillentos y los registros médicos antiguos, encontró un retrato desgastado del doctor Montoya. Para su horror, notó un asombroso parecido entre el rostro del doctor Montoya y el suyo propio. A medida que investigaba más a fondo, descubrió un árbol genealógico que revelaba un linaje directo, era descendiente directo del infame cirujano. Según los registros, los experimentos de Montoya habían sido detenidos abruptamente por las autoridades locales, pero nunca se encontró su cuerpo, dejando un misterio inquietante sobre su destino final. A medida que el doctor Ruiz procesaba esta revelación, los fenómenos paranormales alcanzaron un punto crítico. Las apariciones espectrales se volvieron más tangibles, con figuras sombrías que parecían emerger de las sombras durante el día. Las noches se convirtieron en una lucha constante contra el insomnio y el miedo, mientras el legado siniestro de su antepasado se hacía más evidente. Finalmente, en un acto desesperado por encontrar respuestas, el doctor Ruiz se aventuró en el ala abandonada del hospital donde, según los rumores, el doctor Montoya realizaba sus experimentos más oscuros. Encontró una habitación sellada, cubierta de polvo y olvidada por el tiempo. En su interior, descubrió un diario personal del doctor Montoya, detallando sus teorías y métodos extremos para desafiar la muerte. En la última página del diario, el doctor Ruiz encontró una profecía perturbadora: el descendiente del portador del conocimiento debe continuar nuestra obra para alcanzar la verdadera inmortalidad. En ese momento, comprendió el giro inesperado de su destino. Él era el elegido para llevar adelante los experimentos prohibidos de su antepasado, condenado a perpetuar un legado de horror y sufrimiento. Desde entonces, el hospital rural en la pequeña aldea nunca volvió a ser el mismo. Los susurros y las apariciones espectrales se intensificaron, marcando el comienzo de una era oscura bajo la guía del doctor Javier Ruiz, un hombre atrapado entre el deber ancestral y el miedo eterno. En los confines de una ciudad antigua yace un hospital psiquiátrico abandonado, envuelto en un manto de misterio y desolación. Entre las ruinas de sus pasillos silenciosos y celdas vacías, se desarrolla una historia que desafía la lógica y estremece el alma.
la enfermera Isabel Martínez, una joven de corazón valiente y mente escéptica, fue enviada al viejo hospital para realizar un inventario de equipos médicos antes de su demolición. Desde el momento en que cruzó el umbral decrépito, un escalofrío recorrió su espalda. El olor a humedad y moho impregnaba el aire, mientras que el eco de sus propios pasos resonaba ominosamente en los pasillos vacíos. Los fenómenos paranormales no tardaron en manifestarse. Objetos aparentemente se movían solos en habitaciones abandonadas, como si fueran manipulados por una fuerza invisible. En las paredes, Isabel juraba escuchar susurros indescifrables, susurros que parecían susurrar secretos olvidados desde tiempos inmemoriales. La leyenda urbana que circulaba entre los habitantes de la ciudad hablaba de una paciente desafortunada, Elena Sánchez, quien había sido internada en el hospital tras una serie de eventos trágicos que la llevaron al borde de la locura. Se decía que, en un acto desesperado de angustia, Elena se había quitado la vida en su celda, colgándose de una viga en el techo. Desde entonces, su espíritu atormentado vagaba por los pasillos del hospital, buscando compañía entre los vivos. Isabel, aunque inicialmente escéptica, pronto se encontró enfrentando evidencias innegables de lo sobrenatural. En una de las celdas más remotas del hospital, descubrió un viejo diario guardado en un rincón polvoriento. Las páginas amarillentas revelaban los pensamientos angustiosos de Elena, sus miedos y sus anhelos, pintando un retrato desgarrador de una vida marcada por el dolor y la desesperación. Pero el giro inesperado llegó cuando Isabel se topó con una fotografía descolorida escondida entre las páginas del diario. La imagen mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro y ojos penetrantes, con una sonrisa cálida que iluminaba la fotografía. Reconoció a su abuela materna al instante, doña Carmen Martínez, una mujer que había luchado contra una enfermedad mental durante gran parte de su vida adulta. Isabel recordaba las historias que su madre le contaba sobre su abuela, cómo había sido internada en un hospital psiquiátrico después de episodios traumáticos en su juventud. A pesar de la distancia y el tiempo, Isabel siempre había sentido una conexión especial con ella, una conexión que ahora parecía resonar en las paredes polvorientas del hospital abandonado. Con el corazón en un puño, Isabel se enfrentó al espíritu que la había estado persiguiendo en las sombras. En una noche oscura y tormentosa, se adentró en el ala más antigua del hospital, donde según los rumores, Elena había encontrado su final trágico. Encontró la celda marcada con el número 7, y allí, en el silencio opresivo, sintió la presencia de un alma en pena. Cuando el espíritu de Elena se materializó frente a ella, Isabel sintió una mezcla de miedo y compasión. Pero fue entonces, en un susurro apenas perceptible, que el espíritu reveló su verdadera identidad. Era Carmen, su abuela, quien había encontrado paz después de tantos años de sufrimiento. Su presencia en el hospital no era para atormentar, sino para guiar a Isabel hacia la verdad y la reconciliación. En ese momento de comprensión, Isabel sintió como las sombras que habían acosado el hospital se disipaban lentamente. El legado de dolor de su abuela había encontrado una conclusión, permitiéndole finalmente descansar en paz. Con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, Isabel se despidió de la presencia que había compartido su soledad durante tanto tiempo. Y así, el hospital psiquiátrico abandonado en la ciudad antigua guardó silencio una vez más, susurros convertidos en recuerdos mientras la historia de Elena y Carmen se desvanecía en la oscuridad de los tiempos. En el corazón de una ciudad moderna se alzaba un imponente edificio, un hospital de la época victoriana que había resistido el paso del tiempo con su arquitectura gótica y sus oscuros secretos. Era un lugar que despertaba temor incluso entre los más valientes, especialmente cuando caía la noche y los susurros del pasado se mezclaban con la brisa helada. El vigilante nocturno, Martín Ramírez, era un hombre de pocas palabras y muchos años de experiencia. Desde el momento en que aceptó el trabajo en el antiguo hospital, supo que su paz de espíritu sería puesta a prueba. Su primera noche fue un baile entre sombras moviéndose por los pasillos y puertas que se abrían y cerraban sin explicación alguna.
Los fenómenos paranormales no tardaron en intensificarse. Martín había escuchado historias de susurros que emergían de las paredes de piedra y había sentido el frío penetrante que lo envolvía como una manta de niebla. Los gritos lejanos, a veces angustiosos y otras veces furiosos, resonaban en los rincones más oscuros del hospital, evocando memorias de sucesos atroces perdidos en el tiempo. La leyenda urbana que susurraban los habitantes de la ciudad hablaba de un médico despiadado, el Dr. Jonathan Blackwell, quien en los días de la época victoriana había sido conocido por sus prácticas médicas cuestionables. Se rumoreaba que vendía órganos de pacientes enfermos y moribundos para su propio beneficio, acumulando riquezas mientras sembraba el sufrimiento entre aquellos que buscaban sanar. La historia más oscura de todas afirmaba que, al ser descubierto por sus crímenes inhumanos, el Dr. Blackwood había muerto en una confrontación violenta dentro del hospital. Desde entonces, su espíritu vengativo vagaba por los pasillos del antiguo edificio, buscando a aquellos que consideraba responsables de su caída y de la interrupción de sus perversos planes. Martín, a pesar de su escepticismo inicial, comenzó a sentirse cada vez más acosado por presencias invisibles. En las noches más oscuras, cuando las luces parpadeaban débilmente, juraba ver sombras que se deslizaban de un rincón a otro, como si intentaran recordarle algo que él no quería oír. A veces, incluso sentía la presión fría y tangible de manos invisibles rozando su piel. El giro inesperado llegó una noche tormentosa cuando, tras un apagón repentino que sumió al hospital en la oscuridad total, Martín decidió explorar los niveles inferiores en busca de respuestas. Descubrió archivos antiguos en el sótano, documentos amarillentos que hablaban de una masacre brutal ocurrida décadas atrás. Según los registros, el Dr. Blackwood había llevado a cabo un acto desesperado de venganza antes de su muerte, acabando con la vida de numerosos colegas y pacientes inocentes. Para su horror, Martín encontró su propio nombre en la lista de víctimas, junto con otros que habían perecido en aquella fatídica noche. Se dio cuenta entonces de la verdad escalofriante: él era el único sobreviviente de la masacre en el hospital. Todos los demás, incluyendo al Dr. Blackwood y sus víctimas, ahora vagaban como espectros atormentados en busca de justicia y redención. El antiguo hospital, testigo silencioso de tragedias y traiciones, se convirtió en el escenario de una batalla espiritual. Martín, enfrentando su propio destino entrelazado con el de los fantasmas del pasado, se vio obligado a confrontar la verdad y a buscar una manera de liberar a las almas perdidas que lo rodeaban. En su lucha por la supervivencia física y espiritual, descubrió que el verdadero horror no residía en las sombras que se movían en la noche, sino en los secretos sepultados bajo los cimientos del viejo hospital victoriano. En el corazón de la ciudad, se erguía un hospital moderno y resplandeciente, un bastión de tecnología avanzada donde las esperanzas de curación se entrelazaban con sombras de misterio y temor. En una de las habitaciones, iluminada por el parpadeo frío de pantallas y monitores, yacía Alejandro Soto, un paciente joven cuya vida había sido arrojada a un torbellino de enfermedad y desconcierto. Para Alejandro, cada día se desdibujaba en una lucha constante contra un mal desconocido que asaltaba su cuerpo y mente. Sin embargo, no eran solo los síntomas físicos los que lo atormentaban. Desde su ingreso al hospital, comenzó a experimentar fenómenos inexplicables, equipos médicos que cobraban vida propia, monitores que mostraban figuras fantasmales entre las líneas de datos y gráficos. La leyenda urbana que circulaba entre los médicos y enfermeras hablaba de un virus misterioso que, según algunos relatos, había transformado a los pacientes más vulnerables en seres espectrales, atrapados entre la vida y la muerte. Alejandro había escuchado susurros entre el personal del hospital, conversaciones cautelosas que sugerían que había algo más en las sombras que los ojos humanos no podían ver. Los detalles del fenómeno eran aún más perturbadores. Alejandro podía sentir los sonidos mecánicos de las máquinas funcionando a su alrededor, como si tuvieran vida propia.
Las luces fluorescentes parpadeaban en un ritmo hipnótico, mientras las sombras se alargaban y danzaban en las paredes como si estuvieran buscando algo que solo ellos entendían. El giro inesperado llegó en una noche de tormenta eléctrica. Alejandro, despierto en su cama con la mirada fija en el techo, sintió una extraña conexión con los fenómenos que lo rodeaban. Cada vez que una figura fantasmal aparecía en la pantalla de su monitor cardíaco, sentía un estremecimiento que le recorría la médula espinal. Fue entonces, mientras luchaba contra la fiebre y las alucinaciones inducidas por la enfermedad, que comenzó a atar cabos. Recordó una conversación fugaz con un médico sobre un experimento de tratamiento experimental, algo relacionado con la manipulación de la conciencia y la energía del cuerpo humano. En un acceso de lucidez, Alejandro investigó su historial médico digital en la tableta que reposaba a su lado. Descubrió registros detallados de experimentos de vanguardia llevados a cabo en pacientes críticos, intentos desesperados por salvar vidas a través de métodos que desafiaban las leyes conocidas de la medicina. Entonces, el horror se apoderó de él cuando se dio cuenta de la verdad inquietante: él mismo era el epicentro del fenómeno paranormal que había estado acechando el hospital. El virus experimental, diseñado para alterar la energía vital de los pacientes, había interactuado de manera inesperada con su propia bioquímica, creando una resonancia que trascendía lo físico y lo espiritual. En ese momento de revelación, las figuras fantasmales en las pantallas tomaron forma y comenzaron a converger hacia su cama. No eran simples espectros, eran reflejos distorsionados de las almas atrapadas en un limbo creado por la ambición científica desenfrenada. Alejandro comprendió que debía tomar una decisión crucial: aceptar su destino como parte de un experimento fallido o luchar por su propia liberación y la de aquellos que estaban atrapados junto a él. Con un esfuerzo final de voluntad, invocó una energía interna que había desconocido hasta entonces y desató una fuerza que rompió el vínculo entre el mundo físico y el mundo de los espectros. El hospital moderno, con su manto de secretos y esperanzas perdidas, presenció el éxodo de almas en una noche tormentosa. Alejandro, ahora marcado por la experiencia, salió del hospital con la certeza de que la línea entre la ciencia y lo sobrenatural a menudo se desdibuja, dejando cicatrices indelebles en aquellos que se aventuran más allá de los límites del conocimiento humano.